Hola, hola. Este video trata del sociólogo francés Émile Durkheim, que nace a finales de 1800 y muere a principios de los 1900, específicamente en 1917. Ya es un capitalismo desarrollado en la etapa históricamente humana en la que él se desarrolla su vida intelectual. Mm, Bien, pasaremos a la primera lámina. Durkheim, me basaré en dos textos principalmente. Primero es mi sociología, y para ello retomo una cita en la cual menciona: para que haya educación es necesaria la presencia de una generación de adultos y una generación de jóvenes. Para Durkheim no puede entenderse la educación, el proceso educativo, sin, sin que exista alguien mayor, me refiero a humanos, y una generación joven. Por decir, cuando nos enseñan a andar en bici, ir al baño, comer experiencias, esa experiencia no es de manera general, sino habla de experiencia humana. Porque Durkheim representa, o es uno de los representantes más bien, del positivismo o de la postura epistemológica, es decir, le va a dar presencia, relevancia a los aspectos, es decir, cognoscibles. Ujú. En la parte de abajo está su fin de la educación, que es formar un ser social, es decir, ser en su generalidad, es decir, no un ser individual. Y por otra parte, su función social de la educación, vemos otra característica del positivismo, también concebida principalmente por el psicólogo eh, Skinner, que es adaptar, ¿no? Su fin del conductismo es adaptar la conducta humana a las normas, a los valores de la sociedad establecida o la sociedad imperante. El vestir bien, el saludar, el llamar de usted a las personas mayores y que nosotros le hacemos pasar por respeto, pero pues en realidad es una norma de convivencia social. Y eso es de adaptabilidad, el portar uniformes. Desde temprana edad nos inculcan la costumbre del uniforme, la hora de entrada, hora de salida. Si hay salida, hay amonestaciones, hay sanciones, hay castigos. Los cinco, el que te pongan una estrellita en el kinder en la frente, formas y manifestaciones de adaptabilidad social. Para ello, Durkheim divide al ser en dos aspectos. Por un lado el ser individual y por el otro el que le da más peso al ser social. El primero va, como lo refiere, va a estar relacionado a lo individual, a lo particular. Es decir, a mí Jonathan, a él Marx, a ella Clara Zetkin, es decir, a nuestras manifestaciones de manera privada. Es el persinarme, el lavarme los dientes, el ir a la iglesia, el jugar fútbol los domingos, esas son manifestaciones de corte individual que corresponden a mi persona. Por el otro, el ser social, este, las ideas, las concepciones, los pensamientos que tengo no son por mí, no están ligados a que soy parte de una sociedad. Mm, por ejemplo, el que yo vaya o me pueda persignar es porque lo aprendí, no lo traía desde el momento de nacer, sino lo fui aprendiendo en la convivencia con mi familia. Una manifestación, es una manifestación clara eh, de que no soy un ser aislado, sino soy un ser social.
como Aristóteles lo concebería, un ser político. Es decir, tenemos esa capacidad de habla y podernos relacionar a través de conductas. Una distinción. Primero, la uno, el ser individual, corresponde a mí como ser social peculiar. Esas acciones las hago porque las he aprendido socialmente. El saludar, el honores a la bandera, si es una colectividad que hacen esas cotidianas. Mientras que en el hecho social, este aspecto, en otro texto de él, que se llama Las reglas del método sociológico, para ser sincero, no es de los mm, libros más importantes de Durkheim. Bueno, para mí me agraden. A mí me gusta más este texto. Bueno, se ve. Las formas elementales de la vida religiosa. Un texto gordito. A pesar de que no soy partidario de Durkheim, sin embargo aquí pues él retoma desde gestaciones religiosas, desde sus orígenes. Por ejemplo, se va hasta Oceanía a ver cómo eran las primeras manifestaciones religiosas de nuestros antepasados, y bien en un momento más lo expondré como una manifestación de un hecho social. Bueno, en este texto que expone, bueno, antes de pasar al hecho social, me pasaba, ¿no? El- la educación concibe esta idea de su texto, Educación y Sociología. Esta educación es un proceso de la transmisión de saberes, de conocimientos, de generación en generación. Esa es la educación, el pasar conocimientos de generación a otra. Por eso, en una lámina anterior, veíamos que eh, debe de haber, bueno, algo también se me pasaba a comentar, es que en este proceso de educación debe de haber una generación mayor y una generación joven, ¿no? Son sus dos maneras sus dos elementos cruciales de la educación. Alguien que enseña y alguien que no. Es decir, hasta a través de su experiencia vivida, le va a enseñar a las generaciones jóvenes. Esos saberes se los va a pasar. Esto lo retoma al fin y al cabo con su visión positivista empírica, pues de las tesis darwinianas, de la adaptabilidad del organismo vivo. Por ejemplo, las matriarcas de las hembras elefantes, cómo le van pasando los saberes, que le pegan con una de sus patas a la tierra y con sus oídos agudos pueden detectar a kilómetros de distancia donde agua bajo tierra. Las van enseñando, y por eso las grandes relaciones que hacen de recorridos esos animales, ¿no? Es una forma clara de percibirse la educación. Alguien adulto enseña a generaciones jóvenes. Ya en el texto que les había enseñado en el segundo, en las reglas del método sociológico, y Durkheim va a exponer su concepción como tal, sociológica, cómo abordar los objetos sociales. En un video previo, que fue el dedicado a Max Weber y a su acción social, le da peso a lo que yo hago de manera personal. Durkheim a eso no le va a interesar. Le va a prestar atención al hecho social que se refleja de manera colectiva. Es decir,
Dice, es de toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o bien es el conjunto de una sociedad conservando una existencia de sus manifestaciones individuales. La imagen que les pongo de su lado izquierdo está algo que refiere al feminicidio. Si hay una mujer que se choca eh, hoy, ayer, antier, en estos momentos, no sería un hecho social, solo fue una muerte de una persona individual. Sin embargo, cuando ya es algo en serie, como desafortunadamente se da mucho en México, el feminicidio ya es un fenómeno como tal social. Y ese carácter social, Durkheim lo va a reflejar en el hecho de llamarle justamente, entendiéndose la diferencia entre Max Weber, que le da a dar importancia a los aspectos de las personas particulares, comprensión antes de poder explicar. Durkheim, como positivista, le va a dar importancia a la generalidad sobre la partícula. Es decir, la primera regla para considerar algo como un hecho social es considerar a estos como cosas que existen, que son físicos. Es decir, el inconsciente, el alma, no tendrían cabida en pero sí, la religión sería un hecho social. No influye en mí tal de manera particular, sino a grandes masas de la población. Vean, nótese la diferencia entre ocurre la individualidad, en el caso de Durkheim, la generalidad de las acciones sociales, de las conductas sociales. Es decir, que en este hecho social es la repetición de la conducta humana. Es decir, no importa en qué estado el asesinato de una mujer, ya por sus características hay una previa eh, dolor físico subjetivo de la mujer antes de su muerte. Eso ya lo se cataloga de manera general homicidio. Es decir, eh, hay algo determinante en esta cualidad del hecho social que no es mi particularidad como sujeto individual, sino hay un proceso colectivo. Por ejemplo, otro caso, las manifestaciones, cualesquiera que éstas sean, por el agua, por el alza a las colegiaturas, por la muerte, por no pago de aguinaldos, cualesquiera que esta sea su causa, no importa en realidad la causa, sino que es un hecho social porque es un conjunto de, implica eh, grandes masas de la población. Hace no mucho tiempo, cuando fue lo del escasez del desabasto de gasolina, si a mí, Jonathan, se le acabase la gasolina, bueno, aquí donde normalmente le pongo, eso no sería un hecho social porque tan solo me afectaría a mí o a la cuadra donde normalmente le ponemos. Pero si este pasa a cientos, este no sería un hecho individual, o en su caso Durkheim le llama hecho vulgar. Sí, sería un hecho social porque grandes masas de la población. Como tal es la gran diferencia y las particularidades de la visión durkheimiana del proceso educativo. Manifestación en el caso de educación de un hecho social son los exámenes de admisión. El examen 1, examen 2 o examen 3, es decir, el examen para prepa, licenciatura o posgrado, esa también es considerado un hecho social por el impacto a una población grande.